Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar porque ya nos hemos pasado de la hora. Se ve que la comida se ha alargado un poquito más, pero es imprescindible que empecemos porque, como sabéis, esta mesa temática va seguida de otra mesa temática y tenemos el programa como muy apretado. En la sesión de ayer, en la conferencia con José Ramón Repullo, ya estuvimos comentando algunos aspectos relacionados pues, con la situación global del Sistema Nacional de Salud y esa necesidad de reformas que comentábamos y que justificábamos en función de la opinión de los propios ciudadanos, de las listas de espera que tenemos en este momento, el incremento, el desgaste de los profesionales. Tenemos un sistema de gestión bastante burocratizado, problemas de equidad, que se hablaban esta mañana también, una crisis digamos, muy importante en este momento en el ámbito de la atención primaria. En fin, una serie de elementos que hace que sea realmente un reto importante pues, plantearse las actividades de gestión de la calidad y, sobre todo, tratar de remontar y reformar en la medida de lo deseable el Sistema Nacional de Salud. Intentando pues, los objetivos que todos tenemos en la cabeza, que se han repetido a lo largo de estos días: mejorar la salud de la población, fundamentalmente, aumentar la calidad de la atención en todos los sentidos, desde el punto de vista científico-técnico y desde el punto de vista de satisfacción de la población, de los ciudadanos, hacer más eficiente el gasto sanitario que tenemos y mejorar también la satisfacción de los profesionales que trabajan en el sistema sanitario. Para tratar el tema de los programas de gestión de la calidad tenemos a tres conferenciantes, tres amigos, que nos van a dar pues, tres visiones, digamos, yo espero que complementarias, seguro, de aspectos que sin duda pues, deberíamos y deberemos de tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de reformas. Por una parte, y vamos a ir empezando con el orden que tenemos, está con nosotros Fernando Sánchez. Fernando Sánchez está en el centro de los tres compañeros, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia, es miembro del Grupo de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Murcia desde hace bastantes años y bueno, tiene un trabajo continuo en publicaciones sobre todo relacionadas con el sistema sanitario, la evaluación económica de las tecnologías sanitarias y quizá muy especialmente la medición de la calidad de vida relacionada con la salud. A continuación estará con nosotros Salvador Peiró. Salvador Peiró es especialista en medicina preventiva y salud pública. Se ha movido siempre en un área de epidemiólogo, podríamos decir, y sobre todo muy consagrado con el tema de la COVID, que era una de las voces que consultaban permanentemente para que nos iluminara por dónde íbamos. Es investigador en el área de investigación de la Fundación Fisabio de la Generalitat Valenciana y bueno, trabaja en investigación de diferentes líneas, fundamentalmente pues, variaciones en la práctica médica, que hemos visto esta mañana alguna intervención relacionada con ese tema, adecuación de la atención, la evaluación de la eficacia y mucho interés en los resultados que se obtienen en el sistema sanitario. Tiene innumerables publicaciones que no vamos a citar hoy y bueno, es una persona con la que hemos contado en varias ocasiones, ¿no? Es frecuentador de este auditorio. Y cerraremos el trío con Óscar Moracho. Óscar Moracho es médico, es de Bilbao. Trabajó en dirección ya se dice todo. Trabajó en dirección de hospitales y muchos lo conocimos a raíz de un trabajo muy importante que hizo en los años 97 a 2005-2006, porque fue gerente del Hospital de Zumárraga en el Servicio Vasco de Salud y empezó a aplicar allí algo que se introducía en aquel momento en nuestro sistema, que era el modelo europeo de gestión de la calidad, el modelo FQM, y bueno, progresaron tanto que consiguieron ser el primer hospital a nivel europeo que conseguía el Premio Europeo de Gestión de la Calidad allá por 2005 o 2006 aproximadamente. Luego se quedó tan satisfecho de aquello que se dedicó a la consultoría y estuvo unos años de consultor y como le picaba el tema de la gestión, pues volvió a la gestión y estuvo de director gerente del Servicio Navarro de Salud durante varios años.
Básicamente es eso, hacen muchas cosas más. Entonces vamos a empezar con Fernando, que nos va a dar su visión de ese tema que hemos visto, de si ahora mismo, desde el punto de vista económico, podemos tener si todo vale y todo lo que tenemos tiene que estar disponible para todo el mundo, con ese título tan cinematográfico que nos ha facilitado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia a estas horas. Espero que hayan llegado como mínimo al segundo plato, porque sé que estaba el tema de la comida un poco apretado con las horas. Voy a comenzar, lógicamente, agradeciendo a los organizadores la invitación a formar parte de esta mesa con tan distinguidos colegas y, en particular, personalizaré el agradecimiento en su moderador, mi admirado y respetado Pedro Parra. Bueno, en primer lugar, voy a advertirles que probablemente lo mejor de mi ponencia sea el título. No porque sea más o menos ocurrente, sino porque en realidad encierra el mensaje principal que yo les quiero trasladar, que por otra parte podría resumir en un par de minutos y ahorrarles el tiempo, pero para fastidiar al moderador me extenderé un poco más. Claro, como la mesa a la que se me ha invitado habla de gestión de la calidad, pues digamos que me he visto obligado a adentrarme en terrenos que no son los míos propiamente, con la finalidad principal de aprender algo y trasladarles también algunas reflexiones que considero que pueden ser interesantes sobre la calidad, la gestión de la calidad de la gestión y, finalmente, porque todo llegará, por qué un sistema sanitario de calidad no puede hacer todo en todas partes y a la vez. Les voy a hacer un pequeño spoiler. La respuesta a esta pregunta es negativa, porque hacer todo a la vez en todas partes en sanidad pues atentaría contra el criterio de eficiencia económica, y de eso sí sé un poquito, ¿no? Un criterio, vaya por delante, que forma parte de los atributos de la calidad asistencial, como ahora veremos. Bien, comenzaré por mostrarles algunos datos macros sobre calidad comparada de nuestro sistema de salud, el nacional en el contexto mundial y el regional también en el contexto nacional. Luego haré una breve reflexión acerca de los elementos que se han revelado esenciales para una buena gestión, para una gestión de calidad, que a su vez es imprescindible para que tengamos una calidad en el sistema sanitario. Luego revisaré aquellos procesos basados en la evidencia y cómo pueden, en particular la evaluación de tecnologías sanitarias, contribuir a lograr un elevado grado de calidad asistencial. Y finalmente retomaré el título de la ponencia para vincular ese asunto con la toma de decisiones en el ámbito de la asignación de recursos en salud, ¿no? ¿Qué hacer, cuándo y por qué? Bueno, para empezar, como lego que soy en asuntos de calidad asistencial, lo primero que hice cuando el moderador me confirmó la participación en la mesa fue indagar un poco acerca de este tema en informes y estadísticas oficiales. Encontré un informe anual del Sistema Nacional de Salud, el del año 2005, publicado en 2007, que incluía un capítulo dedicado a la calidad asistencial, del que es deudora esta tabla resumen que proyecto en la pantalla y en cuya redacción, si no estoy equivocado, pues fue parte activa de esta Sociedad Española de Calidad Asistencial. Curiosamente, o sorprendentemente, no sé muy bien cómo calificarlo, en el último informe anual del Sistema Nacional de Salud, 2020-21, no aparece ningún capítulo o sección dedicada a la calidad asistencial. Bueno, de hecho, ni siquiera se menciona el término calidad en todo el informe. A mí al menos me sorprendió, ¿no? Hay que irse al informe de 2017 para encontrar una pequeña sección dedicada a calidad en los servicios sanitarios. Yo no soy quien para valorar la relevancia que el Sistema Nacional de Salud en sus informes otorga a la calidad y su medición, pero me he permitido destacar ahí algunos elementos o atributos de la calidad asistencial que comparten el hecho de, no sin dificultad, poder ser medidos, ¿no? Por ejemplo, arriba, la accesibilidad y la satisfacción del paciente, que, por cierto, hay un muy reciente artículo de unos colegas de la Universidad de Granada que concluyen que de todos los factores no clínicos que están relacionados con la satisfacción global de los pacientes con el Sistema Nacional de Salud, el que se correlaciona de una manera más intensa es justamente la prontitud en la atención, ¿no? Por encima de otros como la información o el trato de los profesionales, etc., la prontitud. Lo dejo esto por si en el debate da pie a algún tipo de intercambio. Los tres que aparecen en la última fila de la tabla los he destacado también porque me parecen particularmente relevantes y volveré sobre ellos, sobre todo en efectividad y eficiencia.
Bueno, mi curiosidad de economista con una visión macro, pues me llevó a plantearme, bueno, ¿y cómo anda de calidad el Sistema Nacional de Salud, ¿no? En comparación con otros sistemas en el ámbito internacional? Como todos ustedes saben, frecuentemente se publican muchos rankings, ¿no? De estos que dicen, pues, dan titulares, España tiene la mejor sanidad del mundo, España es el tercer sistema sanitario más eficiente en el mundo, el quinto de Europa y tal, ¿no? Bueno, la mayor parte de estos rankings no sirven para nada, como también bien saben todos ustedes, ¿no? Aunque algunos sí, algunos aportan información porque se nutren de indicadores más o menos correlacionados con lo que se entiende por un buen sistema sanitario, un sistema de calidad, ¿no? Podría citar varios, pero en aras de la brevedad me los voy a saltar porque el que he traído aquí en concreto, el que he traído para presentarle algunos datos recientes, es el índice de calidad que publica The Lancet, el Healthcare Access and Quality Index, que bueno, se obtiene como una media aritmética. Se centra en primer lugar en lo que los anglosajones llaman amenable mortality, es decir, la mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable, y lo que hace es una media de 32 índices relativos a causas de muerte potencialmente evitable con un sistema de salud eficiente, ¿no? Bien, lo que se hace en el caso de las causas de muerte que no son cáncer, se aplican tasas de mortalidad ajustadas por riesgo y en el caso del cáncer, mortalidad sobre incidencia. Y al final el índice es una media aritmética, ¿no? Las tasas están normalizadas entre 0 y 100. Estos son los datos, no sé, seguramente no se vea nada, ¿no? Pero los datos del último, del año 2022, que coge cifras de 2019, y España ocupa el lugar número 9. Los 5 primeros puestos pues, están Islandia, Suiza, Países Bajos, Canadá y Noruega, ¿no? Unos pocos años antes, en 2016, España ocupaba el lugar número 19 en este mismo ranking, donde el desempeño era peor en cáncer de piel no melanoma y en cáncer cervical. También había algunos resultados malos o más bajos en cáncer testicular y en linfoma Hodgkin. Un año antes España estaba en el lugar número 8. Bien, más allá del puesto, ¿no? Del 8, el 9, el 19, hay que ser conscientes de que este tipo de indicadores resumen pues están sujetos a una cierta incertidumbre que viene definida luego por los intervalos de confianza, por ejemplo. El último que les presentaba antes de 2019 sitúa a España en el puesto número 9, pero si miramos los intervalos de confianza, ese puesto tanto podía ser el número 2, porque solo Islandia aparece claramente, se escapa por arriba, como el 16, porque salvo Grecia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos, todos los demás intervalos de confianza se solapan, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? Como decía ¿no? En el ámbito futbolístico, decía el loro que no estamos tan mal, ¿no? Bueno, pues no estamos tan mal en términos de estos indicadores agregados. Y como, bueno, aquí se celebra hoy el 39º Congreso de la SECA, pero también el 14º de SOMUCA, pues he creído oportuno también echar un vistazo a algunos indicadores de calidad del sistema, del Servicio Murciano de Salud. Aquí he acudido a los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, a la fuente de INCLAS, y he representado ahí las desviaciones respecto a la media, agrupándolos según las mismas categorías que utiliza la fuente, ¿no? De manera que un color verde indica que el desempeño en el Servicio Murciano de Salud es peor que en la media nacional, lo que en ocasiones puede significar que estamos por debajo del indicador si hablamos de tiempo de espera, o por encima si hablamos de control de la anticoagulación, mientras que el color rojo indica que estamos peor que la media, ¿no? Y eso puede significar estar por encima, mortalidad intrahospitalaria, en fractura de cadera, por ejemplo, o que estamos por debajo, por ejemplo, en control de presión arterial. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, pues básicamente lo que vemos es que el Servicio Murciano de Salud está relativamente bien en términos de accesibilidad, salvo... Esto no sé si funciona el puntero, parece que no. Bueno, en términos de accesibilidad, salvo la primera línea roja, ¿no? En cita de primaria en las primeras 48 horas, estamos mal en general en aspectos de seguridad, salvo alguna honrosa excepción, tampoco muy bien en términos de afectividad y adecuación, y relativamente bien en experiencia, salvo en lo que tiene que ver con participación de los pacientes. Hablemos ahora muy brevemente de gestión de la calidad y calidad de la gestión. Bueno, sobre esta diapositiva pasaré de puntillas porque esto saben todos ustedes mucho más que yo, ¿no? La gestión de la calidad como un proceso de aprendizaje, mejora permanente, a partir de necesidades y expectativas de los pacientes para conducir a aquello que aparece a la derecha, ¿no? La idea principal que yo quiero destacar en esta parte es que la calidad en la asistencia sanitaria no es posible sin un cierto nivel de calidad en la gestión sanitaria, ¿no? Es decir, la idea de que la gestión importa. Y si esto es así,
La pregunta inmediata es qué cosas son importantes para una buena gestión. Bueno, sobre esto, en el ámbito meso de gestión de centros sanitarios existe un consenso desde hace relativamente bastante tiempo, ¿no? Esto resume este gráfico los resultados de un informe del World Management Survey que elaboró McKinsey con la London School of Economics hace ya 12 años o 13, y lo que concluye básicamente es que la gestión es más efectiva en aquellos centros que tienen más autonomía, que están en un entorno competitivo, se someten a la competencia, que tienen un tamaño grande, los de más tamaño, que están gestionados por gerentes con formación clínica, ¿no?, con suficientes conocimientos, y que son de titularidad privada. Bueno, este último dato lo ponemos en cuarentena a medida que esto es una muestra reducida, incluye Estados Unidos. Pero bueno, dejando al margen la cuestión de la titularidad, quedaría para otra mesa, ¿no? Esto sí nos da pistas acerca de qué podemos hacer para mejorar la gestión, ¿no? Más autonomía en los centros, gerentes profesionales cualificados con perfil clínico y competencia aunque sea por comparación, ¿no? Y esto requiere, por cierto, de buenos sistemas de información y de transparencia. No sé si el moderador podrá ayudarme a encontrar dónde están los últimos datos del Observatorio de Resultados del Sistema Murciano de Salud, porque yo, por mucho que me esfuerzo, no los he encontrado y me consta que el esfuerzo para poner en marcha este observatorio fue grande. Una vez que hemos hablado de calidad y de gestión de la calidad, de calidad en la gestión, veamos ahora de qué manera los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles pueden mejorar su calidad a través de la evidencia y de la evaluación, ¿no? Bueno, aquí voy a saltarme algunas cosas que tenían previstas por no extenderme demasiado, ¿no? La evidencia es evidente que ha habido, perdón la redundancia, ha ido adquiriendo en las últimas décadas un papel cada vez mayor en la toma de decisiones, tanto a nivel individual como a escala poblacional, ¿no? Podemos hablar de un cambio de paradigma que nace con la medicina basada en la evidencia y que se extiende hasta la evaluación de tecnologías sanitarias. Es decir, la idea de que la evidencia de la literatura debe servir como apoyo para la toma de decisiones y, bueno, no me remontaré a hablar de Cochrane, pero bueno, sí para decir algo que a veces no se sabe o no se recuerde. Es que en el título de la principal obra de Cochrane aparece el término eficiencia, curiosamente, ¿no? Porque él ya reconocía que para maximizar su contribución como médico debía ser consciente de los recursos que estaba utilizando con los pacientes, porque más recursos, más tiempo en unos suponía restar recursos para otros. Desde Cochrane, desde el nacimiento de la medicina basada en la evidencia y tal, pues la terminología ha evolucionado mucho y ahora pues existe un gran consenso en torno a estas tres E's, ¿no? La eficacia, la efectividad y la eficiencia, en la que tampoco me detendré a explicar demasiado porque supongo que todos ustedes tienen muy claros estos términos. Me interesa más pasar a la siguiente diapositiva en la que estos tres procesos, ¿no? La medicina basada en la evidencia, la investigación de efectividad comparada, que ahora brevemente me refiero a ella, la evaluación de tecnologías sanitarias, se solapan entre sí, pero a la vez presentan diferencias, ¿no? En este gráfico, extraído de un artículo de Michael Drummond, que a su vez se basa en uno original de Lucci y otros, estos tres procesos se sitúan sobre un espacio en el que tenemos dos dimensiones. En la parte superior, la dimensión horizontal, tenemos las dimensiones de eficacia, efectividad y valor, es decir, si puede funcionar, si funciona y si merece la pena. Y en el eje de ordenadas, en vertical, tenemos desde la generación de la evidencia hasta la toma de decisiones, pasando por la síntesis de la evidencia. Digamos que la medicina basada en la evidencia se enfoca fundamentalmente en el ámbito de la toma de decisiones, sobre todo a nivel micro, a nivel individual, y se nutre, digamos, de datos de la evidencia, pues ensayos clínicos, de ensayos no aleatorios o ensayos pragmáticos, estudios pragmáticos o síntesis de la evidencia, de estudios de evidencia de efectividad comparada y en menor medida de evaluación de tecnologías sanitarias. Por su parte, la investigación en efectividad comparada, que es un término que ha adquirido un gran uso, sobre todo en el ámbito norteamericano, se centra, como su nombre indica, básicamente en estudios de efectividad, ¿no? Y tiene también un importante papel en sintetizar la evidencia disponible. Este tipo de investigación raras veces incorpora la dimensión del coste a sus informes, digamos, ¿no? Algo que sí está presente, evidentemente, en la evaluación de tecnologías sanitarias. La evaluación de tecnologías sanitarias podríamos decir que
que es de estos tres el proceso más global, ¿no? Por cuanto incorpora no solamente evaluación clínica, sino también evaluación económica. El objetivo es el mismo, ¿no? Mejorar la toma de decisiones a partir de la evidencia disponible. En principio, la evaluación de tecnologías sanitarias, digamos que tiene una mayor utilidad en el ámbito, en la escala poblacional, pero también puede ser útil, por ejemplo, en el ámbito de la toma de decisiones compartida entre médico y paciente. Pero el elemento singular o diferencial de la evaluación de tecnologías sanitarias es la incorporación de la evaluación económica, ¿no? La evaluación económica entendida como el intento de responder a la pregunta de si las tecnologías, entendiendo tecnologías en el sentido más amplio del término, desde medicamentos hasta sistemas organizativos, si las tecnologías valen lo que cuestan, es decir, si aportan un beneficio incremental que compensa los costes adicionales que representa. La evaluación económica engloba distintos tipos de técnicas, aunque digamos que goza de un mayor consenso entre los expertos economistas es lo que se llama el análisis coste-utilidad o el análisis coste-efectividad, que mide los resultados en años de vida ajustados por calidad. Esto nos permite determinar la relación entre aumento en costes y aumento en efectividad y comparar esta ratio coste por año de vida ajustado por calidad con un precio sombra, un umbral o un valor social del ABAC para tomar las decisiones. Y esto ya me lleva a concluir con el título de la ponencia, ¿no? Todo a la vez, en todas partes. Bueno, la ceremonia de los Oscars de 2023, esta curiosa película, pues arrasó, ¿no? Se llevó 6 estatuillas, las principales, de los 11 a las que optaba. Hay quien dice que es una película sobrevalorada, yo no puedo ni confirmarlo ni desmentirlo porque confieso que no la he visto. Lo que no es obvio para que me pareciera que su título podía ser un buen leitmotiv para hablar de eficiencia y de calidad. Vayamos a responder a las preguntas. Debemos incorporar al sistema y financiar toda la innovación que se ha demostrado eficaz, segura, ¿no? Al menos en un grado razonable. La respuesta es no, ¿no? Los recursos son limitados y su uso implica siempre un coste de oportunidad. Por tanto, hemos de recurrir a la evaluación de tecnologías sanitarias, en particular a la evaluación económica, de manera que no deberíamos incorporar ningún procedimiento, tratamiento, medicamento, técnica, etcétera, que no haya acreditado una relación coste-efectividad aceptable, con todos los matices y moduladores que queramos hacer, ¿no? Luego, si quieren, hablamos de equidad. 2. ¿Debemos aplicar una innovación tecnológica en todas partes, en todas las áreas de salud, en todos los hospitales, etcétera? Evidentemente no. Aparte de razones que no se les escapan, obvias, de seguridad y de calidad, curvas de aprendizaje, relación entre volumen y efectividad, calidad, seguridad, complicaciones, etcétera. Lo cierto es que el coste-efectividad, la eficiencia de una tecnología es dependiente del contexto. Es decir, y hay que tener en cuenta la cualificación de los recursos humanos, los medios materiales disponibles, las características de la población, etcétera, antes de extenderla a otros contextos. Es más, si existe incertidumbre acerca de la efectividad, que es lo que suele ocurrir, mejor ir paso a paso. Recordaba hace poco Beatriz González en un post en Nada es Gratis, aquello de que citaba un informe de la OCDE, decía, empieza poco a poco, comprueba el valor y luego aumenta la escala, ¿no? Bueno, pues esto es particularmente relevante en este caso. Y 3, hemos de incorporar las innovaciones supuestamente efectivas, incluso eficientes, de manera general a la vez en todo el sistema para todos los pacientes. Pues tampoco, porque esta limitación de recursos que se manifiesta en costes de oportunidad, lo que está indicando es que existe una restricción presupuestaria que no deberíamos exceder, so pena de poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Aquí también sirve esto de empezar poco a poco y ir aumentando la escala, porque por razones de factibilidad en este caso hace falta priorizar, ¿no? El ejemplo más palmario de esto fue la incorporación progresiva de los nuevos tratamientos antivirales para la hepatitis C, ¿no? El impacto presupuestario era de tal magnitud que requería una incorporación paulatina. Bien, por tanto, la evaluación de tecnologías sanitarias es necesaria. En nuestro país tiene una larga historia plagada de vicisitudes. La última fue una sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el plan de consolidación de los IPT, de los informes de posicionamiento terapéutico, que incorporaban la evaluación económica de manera preceptiva en su elaboración. Y esta es una de las explicaciones por las cuales está en marcha un nuevo Real Decreto para regular la evaluación de tecnologías sanitarias, también porque hay que completar la normativa europea, el reglamento europeo al respecto, que ahora mismo está en fase de consulta pública previa y que, digamos, que recoge todos estos principios de transparencia, de participación, de independencia, por supuesto, eficacia, eficiencia, etc.
Bien, y por último he hablado sobre todo de eficiencia, pero ¿y la equidad? ¿No? Porque la equidad ha parecido ausente hasta ahora. La equidad evidentemente tiene que estar presente como un elemento, porque lo es, de la calidad asistencial y debe incorporarse a los estudios de evaluación económica, sin duda, ¿no? Es decir, un sistema de calidad debe garantizar la equidad en el acceso, en la utilización y sobre todo en los resultados finales. Pero la equidad puede ser y debe ser un criterio, pero nunca una coartada. Es decir, cualquier decisión que se adopte en aras de la equidad ha de tener también una evaluación detrás, es decir, ha de tener presente que siempre hay un coste de oportunidad. ¿Cuáles son los efectos también distributivos de esa decisión? ¿Qué opciones se descartan? ¿Quiénes pierden porque se rechazan sus demandas? ¿Merecen más o menos la atención a aquellos que ven satisfechas sus expectativas que los que no las han visto satisfechas? Y voy terminando. Termino con algo que no quiero que se entienda como una especie de relativismo científico o metodológico, sino más bien como un humilde, digamos, reconocimiento de las limitaciones que tiene la evaluación económica también, ¿no? La evaluación de la eficiencia. Los economistas a veces somos un tanto maximalistas, ¿no? Defendemos el uso de la ratio coste-efectividad, del coste por ABAC, casi como un dogma, ¿no? Y en ocasiones adoptar decisiones exclusivamente basadas en ese indicador pues puede que no sea la mejor solución, incluso aunque la metodología que nos ha permitido llegar hasta ahí sea irreprochable, ¿no? Es decir, la idea de que hay vida más allá del ratio coste-efectividad y del coste por ABAC, la idea de que consultar la evidencia, medir, evaluar, aunque sea de manera parcial, siempre es mejor que no hacerlo. Cuando hablo de evidencia, hablo no solo de la evidencia de los ensayos clínicos, sino también la evidencia de un estudio que nos diga, como comentábamos el otro día en otro foro, que la longitudinalidad en primaria pues, está correlacionada con una mayor esperanza de vida. Eso también es evidencia, ¿no? Medir, evaluar, aunque sea de manera parcial. Aquí en Murcia tenemos un ejemplo muy claro de cómo se pueden hacer cositas con pocos medios con el GTSITS, del que el moderador sabe bastante. Los economistas no somos quienes tomamos decisiones, sino que estamos al servicio de los que las toman, ¿no? Como decía Keynes, el gran economista Keynes, los economistas deberíamos pensar en nosotros mismos como gente humilde, competente al nivel de los dentistas, decía él, ¿no? Con todos los respetos para los dentistas, claro. Contrariamente a lo que sostenía otro economista, Turvey, este menos conocido, los juicios de valor que hacemos los economistas no son mejores que los juicios de valor que hacen los no economistas, y esto a veces se nos olvida. Y para ya terminar, y ahora sí, con la intención de poner el toro en suerte, o por usar una metáfora menos rancia o menos ofensiva, por dejarte la pelota botando, Boro, voy a recordar una frase de Fernando Abril Martorell, que los más veteranos de la sala recordarán que fue vicepresidente del gobierno, en los gobiernos de Adolfo Suárez, entre el 77 y el 80, pero fue también quien presidió la comisión que elaboró el informe Abril, ¿no? En el año 1991, que en la parte de diagnóstico sigue muy vigente en algunos de sus aspectos y cuyas propuestas de reforma pues, han inspirado algunos de los cambios normativos y organizativos, incluso ya entrado el siglo XXI, ¿no? Pues decía Fernando Abril Martorell que la eficiencia es la fuente principal de progreso, porque no hay nada más reaccionario que el despilfarro. Así que del despilfarro nos habla Boro. Muchas gracias. Bueno, te lo ha dejado en su sitio. Háblanos del despilfarro. Buenas tardes, ahora sí. Lo he hecho adrede porque yo voy a hablar de despilfarro. Sí. Primero quería agradecer a Pedro y a los amigos que me han traído aquí y dar las buenas tardes. Y empezamos directamente con las transparencias, si consigo... ¿Consigo? No. Bueno, les cuento que esto que les voy a contar sale de una charla de café en 2012, más o menos, en Palma. Estaba Quique Bernal, que está por aquí esta mañana, estaba Carlos Campillo, estaba yo y alguna gente más. Y acababa de publicarse este artículo de Donald Berwick, uno de los padres de la calidad asistencial en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Que estimaba el despilfarro en Estados Unidos en torno al 25% del gasto estadounidense, ¿no? Discutíamos sobre diversas cosas y Carlos, que falleció hace un par de años y al que echamos mucho de menos, lanzó la hipótesis
de que en España la situación sería muy parecida, que aproximadamente 1 euro de cada 4 que nos gastamos en atención sanitaria es despilfarro, no aporta valor a los pacientes o a sus familias. Bueno, es un poco lo que intentamos. A esto lo llamamos desde entonces la conjetura a Campillo, ¿no? Es difícil de demostrar, pero igual algún matemático experto puede llegar algún día a hacer la fórmula adecuada. Y un poco voy a contar cómo funciona esto que sabemos. Definición de despilfarro, Berwick, recursos utilizados por el sistema sanitario que no aportan, que no añaden valor a los pacientes, a sus familias o a la comunidad. Puede ser tiempo de consulta, espacios, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Y hablamos de despilfarro cuando lo transformamos en dinero, en unidades monetarias, en lo que nos cuesta ese recurso. No solo, este era Berwick, el de la foto, el de antes era Carlos, iré nombrando algunos. Berwick cifraba o establecía en ese artículo 6 fuentes de despilfarro en Estados Unidos posibles, ¿no? Una era los fallos de calidad, los problemas de calidad, los fallos en la prestación de la atención sanitaria. Hablaba de efectos adversos, también de subutilización de aquellos procesos, técnicas, tratamientos que teníamos evidencia de que debían usarse y no se estaban usando, ¿de acuerdo? Y generaban el coste de corregir las complicaciones que se habrían evitado de haberse usado el tratamiento adecuado, ¿no? Fallos en la coordinación de la atención que dejaban a los pacientes en esperas, empeorando, etcétera, ¿no? Que producían ingresos y reingresos evitables. Sobreutilización, un poco lo contrario de antes, cuando usamos técnicas, procedimientos, o hacemos cosas que no aportan valor a los pacientes o son de muy bajo valor y que a su vez llevan a cascadas terapéuticas. Este resultado de un análisis que no deberíamos haber pedido nos ha llevado a hacer muchas más cosas que tampoco deberíamos haber hecho. Y luego un paquete que yo mezclaré hoy de complejidad administrativa, rigidez burocrática, ese montón de normas que ponemos para ponernos la zancadilla nosotros mismos, ¿no? Y no poder hacer las cosas de forma ágil. Lo que son precios excesivos, Fernando ha introducido un poco esto, ¿no? Por temas de monopolios en muchas de las tecnologías que utilizamos, de monopolios, de patentes, que son un monopolio de ese producto, acabamos pagando mucho más del valor que aporta en algunos de los productos. Y temas de, probablemente, Repullo, que lo estoy viendo, habrá hablado de esto esta mañana, temas de fraude, de abuso y de mal gobierno de la sanidad, que también nos lleva al despilfarro. Pongo esto porque el despilfarro no es solo el coste del medicamento, del antibiótico que no deberíamos haber dado por el número de veces que damos el antibiótico que no deberíamos haber dado, ¿no? También es el coste del fracaso terapéutico, es decir, el coste, lo que nos va a costar tratar a aquellos a los que sí necesitaban el antibiótico y no se lo dimos, y el coste de los efectos adversos de haberlo dado, ¿eh? ¿De acuerdo? Digamos, o sea, el coste va mucho más allá del recurso que hemos utilizado, sino también lo trasladamos al impacto que ha tenido ese uso de recursos. Y sigo sacando amigos en las fotos. Este es Pepe Mira, que hace poco publicó este bonito trabajo y que cuenta los efectos adversos que se producen cuando hacemos lo que no deberíamos hacer. El Donut Do D&D recomendaciones, ¿no? Lo que ha mirado es cuando hacemos estas cosas que las guías dicen que no debemos hacer, cuántos efectos adversos se producen. Parece poco, ¿no? El 5,3%. Bueno, no está mal. Es el 5,3% de 6 millones de hospitalizaciones, de 350 millones de visitas ambulatorias, de 30 millones de visitas a urgencias hospitalarias. O sea, cuando multiplicamos por la actividad que tiene el sistema sanitario, cualquier porcentaje roñoso es demoledor. Hablaremos más de esto. Les pongo ejemplos de esta primera parte de déficit de calidad. Este es un estudio nuestro, bueno, lo dirigió Ferran Català, me estoy acordando de él ahora también, que miraba hacia la revisión sistemática de todos los estudios de control de hipertensión realizados en España, ¿no? En población general. Más o menos, los estudios van de 2000 a 2012,
y solo el 66% de los pacientes, al contrario, solo el 33% de los pacientes estaban con cifras de buen control. Cuando buscábamos solo los pacientes de alto riesgo, porque habían tenido cardiopatías, etc., esto bajaba al 15% de los pacientes estaban con cifras de buen control. Esto nos dará una serie de efectos adversos por el mal control. Es un ejemplo de infrautilización de tratamientos disponibles. Jesús Aranaz hizo durante la década de 2000 a 2010, hemos ido muy mal después en estos temas, varios estudios de efectos adversos en hospitales, en primaria, y luego un grupo, Tomás, creo que era, hizo también uno en urgencias hospitalarias. Estábamos diciendo estas cosas, ¿no? El porcentaje en la PEAS, 10% de los ingresos hospitalarios tienen un evento adverso. 1 de cada 1000 consultas de primaria tiene un evento adverso. Pero si hablamos de visitas de primaria, serían más de 30 millones de efectos adversos al año. Si hablamos de hospitalizaciones, serían medio millón de efectos adversos al año. Siempre que estamos trabajando con esto, en urgencias, el trabajo venía a decir que casi 2 millones de visitas a urgencias al año eran por un efecto adverso y que en urgencias se producían alrededor de 2,7 millones de efectos adversos al año, además de estos que llegaban, ¿no? Estamos hablando de un volumen muy importante de problemas. Estos son ingresos evitables, ¿no? Aquí nos dan cifras del 15-20% de hospitalizaciones evitables en este sentido clásico del término, ¿no? Resumiendo mucho, no podemos cuantificar cuánto despilfarro nos generan los problemas de calidad de esta mente, pero en cifras similares a las que daba Berwick, decir que un 10% del gasto sanitario está dedicado a esto no parece nada irrazonable. Está dedicado a cosas, a paliar efectos adversos o problemas de calidad que hemos tenido en el sistema sanitario, ¿no? Si cambiamos ahora a la sobreutilización, a la atención de bajo valor, la llamemos como la llamemos, porque esto tiene más nombres que... Esto no hay innecesario, evitable, sobreutilización, etcétera, etcétera, ¿no? Variaciones en la práctica, no deseadas en la práctica médica. También tenemos cosas, ¿no? Los estudios realizados con AEP en España nos dicen que alrededor del 25-30% de las estancias eran innecesarias y alrededor de un 10% de los ingresos, ¿no? Los estudios de urgencias, de inadecuación de las visitas de urgencias, dependen mucho de la definición de inadecuada, pero estamos hablando que en algunos estudios son el 80% de las visitas, en otros son el 25-30%, ¿no? Y si hablamos de tratamientos farmacológicos, depende mucho del estudio, ¿eh? Cuando miramos, si miras antibióticos en la amigdalitis tienes cifras muy altas, si miras otro tratamiento en otro fármaco o en otra indicación tienes cifras diferentes, pero las cifras son brutales para lo que tenemos estudios y para lo que no tenemos, como sedantes, hipnóticos, antipsicóticos, etcétera, deben ser peores todavía. Sí. AINES. Este es un trabajo que se realizó en un hospital en San Juan y en un hospital de Valencia, en un hospital de Alicante y uno de Valencia, y mira las pruebas radiológicas inadecuadas, innecesarias, etcétera, en el hospital. A ver si no consigo marcar esto, no, y además me lío. Toco para dónde, bueno, es igual. El rojo es coste, el azul son pruebas, la parte recuadrada son pruebas innecesarias por algún motivo, la parte final, esa pequeñita, son pruebas que no han podido valorar si eran adecuadas o inadecuadas, pero estamos hablando que más de un tercio de las pruebas que se realizaban en el hospital de todo tipo, eran inadecuadas. En el otro lado están las pruebas en azul y la carga radiológica que se dio a los pacientes en pruebas inadecuadas, pues prácticamente el 25% de la carga radiológica que damos a la población se deriva de aquí. Y tiene su importancia. Hay varios estudios en Estados Unidos que cifran entre el 5 y el 7% los cánceres producidos por las pruebas de imagen que hacemos con los pacientes. Si un tercio son innecesarias, pues tenemos... Ese era Ildefonso Hernández, que era el que hizo este estudio. Y también en pruebas de laboratorio, por seguir poniendo ejemplos. Este estudio se ha hecho
En San Juan, también en Alicante, lo hizo María Salinas, que es una de las personas. Los pongo porque han aportado mucha evidencia, no en el sentido causal, sino en el sentido descriptivo de cómo funciona esto en este campus. Esto es el efecto de una intervención para reducir las pruebas de ácido úrico, una intervención educativa y cambio de protocolo, de petición, que redujo el 70%. Y lo es un ejemplo de cascada terapéutica. Cómo el dejar de hacer estas pruebas redujo un 20%, digo de memoria que no recuerdo bien, la prescripción de Ziloric, ¿no? de allopurinol. Pruebas. Este es nuestro, es un trabajo que hicimos en la FE con endoscopias, colonoscopias, y prácticamente según el criterio que usábamos, porque nos cambiaron los criterios a medio estudio, entre el 20 y el 25% de las pruebas de colonoscopia en un hospital que no dejaba pedir pruebas de atención primaria eran inadecuadas según sus propios protocolos, ¿no? Estos son trabajos de Chema Quintana, alguien que ha trabajado mucho el tema de cirugía electiva inadecuada, pacientes que los que operan de cataratas, de atoplastas de cadera, de rodilla, etcétera, que no necesitaban. Y las cifras varían mucho para tipo de cirugía, pero por ejemplo en cataratas, según hospitales, van del 1 al 24%, en artroplastias del 12, del 15, etcétera, ¿no? Y esto lo pongo de otro ejemplo de cómo funcionamos. Aquella página del New England es un ensayo de 2013, publicado obviamente, que comparaba la menistectomía laparoscópica con cirugía simulada, pacientes a los que les hacían la cicatriz, pero no les hacían nada más. Los resultados son completamente equiparables y empezó a dejar de recomendarse la cirugía de menisco, la cirugía laparoscópica, ¿no? Estos son el efecto, el impacto de esta nueva evidencia en England. Aquello es el impacto en una aseguradora americana, es decir, muy inicial, porque Humana simplemente lo que dijo es, como esta prueba no tiene evidencia demostrada, la sacamos de la cobertura, solo la haremos en experimental o en algunas situaciones muy, muy definidas. Y este es el impacto en España, ¿de acuerdo? Seguimos creciendo y creciendo en menistectomías. Lo del lado es la variabilidad entre comunidades autónomas, que por cierto en Murcia hace muchas y está creciendo, pero esto no viene a cuento. Son ejemplos de cómo respondemos a la evidencia que se va aportando estas cosas. Y ojo que que hay dos esquemas aquí, ¿no? Un esquema de difusión pasiva, me leo el New England y cambio mi protocolo de cuándo debo hacer menistectomías. Hay otro esquema de cómo actúan las organizaciones inteligentes para cambiar sus protocolos y dejar de hacer aquello que no aporta valor. De estos estudios de cirugía falsa, hay, por ejemplo, en manguitos rotadores los resultados son los mismos y en algunas otras cosas también son muy similares, ¿no? La traducción a gasto de la sobreutilización, lo que debemos hacer, también es muy complicada, pero probablemente será más de un 10% de lo que hacemos, ¿eh? Pero por las cifras que les estoy mostrando, debe ser muy similar. Y luego nos queda este apartado, ¿no? Duplicación de pruebas diagnósticas, porque no están disponibles las previas, no toca tal, interconsultas que no se hacen, mala programación de las visitas de seguimiento, todo este apartado de coordinación y de burocracia, deterioro de los pacientes en esperas prolongadas, uso de la hospitalización de agudos para atender pacientes que no son agudos, que podrían estar en el domicilio o en otros tipos de centros, ¿no? Infrautilización, cada vez menos, de la cirugía sin ingreso, pero también sustitución de la atención de la atención sociosanitaria por hospitalaria, ¿no? Son estas fuentes de despilfarro. Marco administrativo, no... Me meto en un aspecto, y porque lo ha sacado también Fernando, la no consideración del análisis coste-efectivo y del impacto presupuestario en la toma de decisiones de incorporación, de productos a la cartera de servicios, ¿no? Y ahora más liada con la sentencia de la audiencia. Pero esto que hacía la AEMS y que la audiencia ha mareado, lo hacemos para los medicamentos, no lo hacemos para ninguna otra tecnología.
O sea, cualquier otra tecnología pasa directamente a la compra hospitalaria, de primaria, etcétera, sin que nadie haya evaluado nada. Este es un ejemplo cortito, es un estudio de 2014, hecho en España, productos con el comparador con el que se ha hecho la autorización en España. Está la supervivencia adicional en meses y el coste de más, ¿no? Adicional. Estamos hablando de que autorizamos productos, cojan el de abajo, en cáncer de mama, que aportan 0,3 meses, 10 días de supervivencia respecto al producto que hemos anterior, ¿no? A precios de 60 70 mil euros por un mes de más. Pero además, cuando aportamos 10 días de vida por el final de la vida a un paciente con cáncer, no le estamos aportando una vida con alta calidad de vida. Cuando traducimos estos a costes por ABAC, por año de vida ajustado por calidad, análisis coste-utilidad, hablamos que sin ningún problema pagamos 2, 3 millones. Aunque digamos esto de valoramos el año de vida 30.000, 40.000 euros, etc., pagamos 2, 3 y 4 millones por un año de vida ajustado por calidad, hecho a base de 10 días de mala vida de docenas de pacientes. Y esto no. Aquí sí que entra la evaluación de tecnologías, y lo estamos mirando. Bueno, y no quiero entrar en este tema, políticas clientelares, ubicación nepótica de los centros, selección nepótica de directivos y de otro personal que cada vez se introduce más en todas partes, lo que son corruptelas, etcétera, etcétera. No tengo ni idea de cómo se puede cuantificar esta parte, ¿no? Pero hablar del 5% de nuestro gasto no me parece irreal, ¿no? Y aquí cerramos. Es decir, yo no tenía un título tan bueno como el de Fernando, pero les dejo esto de que probablemente 1 de cada 4 euros que nos gastamos en atención sanitaria no aporta valor a los pacientes y a los enfermos. El despilfarro es problemático en la medida que no estamos atendiendo con esos recursos a otras personas, en la medida de lo que dejamos de hacer para beneficiar a otras personas, ¿no? Cierro con una anécdota, porque he visto a Rosa por ahí antes, a Rosa Urbanos, que hablaba en un texto de la distribución equitativa del despilfarro, ¿no? Esto es cuando hacemos en un sitio algo que no deberíamos hacer y el sitio vecino, un hospital que no era necesario, y el sitio vecino también quiere un hospital y se lo damos porque el otro ya tiene un hospital innecesario, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el despilfarro no hay equidad en el despilfarro, no se distribuye equitativamente. El despilfarro es siempre injusto en sí mismo porque los recursos que gastamos sin aportar valor se los estamos quitando a otras personas que los necesitan. Y eso es todo. A continuación, ahora Óscar Moracho nos va a hablar en su intervención de influencer o activistas, a ver lo que nos cuenta. Muy bien, pues buenas tardes. Gracias a la organización por permitirme estar aquí y disfrutar de Murcia, que es, yo creo, la comunidad que mejor me ha acogido siempre, más a gusto y más calentito me he sentido. Y aparte de las comunidades que más han apostado por la calidad, que más han invertido y de las que más hemos aprendido, ¿no? Agradecer también a Pedro la invitación. Ya sé que lo ha hecho por cubrir la cuota del inserso simplemente, pero bueno, también se agradece igual, ¿no? Y pediros disculpas por bajar tanto el nivel intelectual de la mesa, porque realmente solo traigo algunas pequeñas reflexiones en torno a esta dicotomía, ¿no?, de influencers o activistas, y sobre todo un llamamiento a la acción para que sigamos peleándonos día a día por lo que creemos que es importante. Bien, y cogí a estas dos influencers, antes les llamábamos vendedores, pero bueno, esto queda mucho mejor, y son aquellas personas que tienen mucha capacidad de influencia y ahora le hemos dado a llamar a aquellos que tienen soportes digitales que llegan a muchísimas más personas, ¿no? Y activistas, aquellas personas que participamos o participan activamente en la lucha por los cambios sociales, en este caso la salud, que es lo que nos interesa.
Para generar un poco de confusión, que ya sabéis que es una especialidad mía, os traía algunas conclusiones preliminares. La primera es que solo en el 20% de las comunicaciones en los congresos de SECA hablamos de ciclos completos de evaluación y mejora. Hay muchas, he planificado, he pensado o he medido, pero que contemplen todo el ciclo y considerando evaluación, la cualitativa inclusive, pues solamente una de cada 5. Otras conclusiones, hablamos mucho y hacemos menos, lo cual también es lógico. Oímos mucho, pero de forma activa escuchamos mucho menos, escuchamos poco. Nos informamos mucho, estamos en la infodemia, una cantidad de información terrible desde todos los sitios, pero aprendemos poco de aquello que nos informamos y realmente trabajamos mucho. También conseguimos muchas cosas, pero poco en relación a todo lo que trabajamos. Por lo menos es lo que pensaba y sigo pensando de una ponencia que hice aquí en Murcia en el 2011, en el cual evaluaba comunicaciones presentadas a los congresos de SECA del 2001 en comparación con el 2011. Estas eran las conclusiones. Y acababa las conclusiones diciendo que era imprescindible, importante, inaplazable, irrepetible e inexcusable comenzar la transformación en profundidad del sistema sanitario. Han pasado casi 12 años, lo hago sin calculadora y todo. Y yo creo que, por suerte o por desgracia, estas conclusiones siguen siendo de actualidad. Bien, y esta transformación que avalamos, porque es imprescindible para mantener esta maravilla que tenemos del sistema, con los defectos que tenga, con lo que sea, y seguir haciendo que sea efectiva, eficiente y sostenible. Y además que tiene muchos enemigos, como bien sabéis, y algunos muy poderosos. No voy a entrar en los qués, mis compañeros han dicho bastantes qués y todos tenemos en la cabeza más. Quizás el único que es imprescindible y hasta que realmente no lo abordemos vamos a hablar mucho de pájaros y flores, es decir, la gestión de personas. Llevamos prácticamente 40 años sin tocarla y hasta que no toquemos ese eje siempre nos ha resultado muy difícil a los gestores el poder implementar cosas, pero bueno. Y yo lo haría sobre 2 ejes principales. La calidad, la gestión, para mí son 2 caras de la misma moneda, es inseparable. Y las alianzas, el consenso social necesario, o sea, ganarnos a la sociedad como aliados para hacer esta transformación, porque si no solos nos va a resultar mucho más difícil, ¿no? Y además pienso, y yo creo que gran parte de nosotros pensamos, que la calidad debe ser la punta de lanza de la transformación. Porque es imprescindible como horizonte de trabajo, porque el concepto, si bien tiene muchas dimensiones, muchas lecturas, como ayer nos decía también nuestro compañero el Repu, pues que no es tan sencillo como parece, pero es muy intuitivo el comprenderlo. Es una orientación para todo el sistema sanitario, para los profesionales, para cada uno de los servicios. Genera menos rechazo que el concepto de gestión, que huele un poco a clientelismo, a partidismo, a electoralismo, no digo a política sanitaria, que llevo 30 años sin verla, y suena también a financiación, que siempre genera ciertas resistencias, ¿no? Y desde luego nadie puede haber que en teoría esté en contra de ello. En la práctica ya sabéis que hay enanos infiltrados, pero... Quería hablar de algunos errores, no por autoflagelarnos, sino que debemos aprender de los errores. Algunas veces hemos comentado, medio en broma, medio en serio, del interés de hacer algún congreso, alguna jornada sobre errores, sobre las grandes cagadas. Yo personalmente tengo muchos más errores que esto, pero bueno, quería destacar hoy estos. Lo que he comentado antes, faltan ciclos completos de evaluación y mejora. Parece que no nos acabamos de creer esto de la mejora continua. La endogamia, nos alimentamos de ingenieros, de economistas, de informáticos, pero para transformar las cosas, para transformar comportamientos, para transformar culturas, que es lo que verdaderamente merece la pena en la gestión y en nuestro día a día, tendríamos que echar mucho más mano, debería haber en nuestras plantillas muchos más antropólogos sociales, psicólogos, sociólogos, que nos ayuden a comprender cómo hay que hacer estos cambios, ¿no? Y luego la fascinación
por las nuevas herramientas. Más que por la innovación, es la fascinación por el cambiar de herramienta, ¿no? Esta es más nueva y como es más nueva, me imagino que será más poderosa. En ese sentido, los cambios que tan acostumbrados estamos a los nombres, a cómo nombramos a las herramientas, ¿no? Os traía algunos pequeños ejemplos. En información al paciente, pues hace 3 o 4 reencarnaciones, cuando estaba el InSalud, se hablaba de la humanización y lo importante que era la información al paciente, y nos lo creemos todo, y somos conscientes de la importancia. Con muchas dificultades conseguimos empezar a hacer encuestas, pero le hemos sacado quizás muy poco partido a las conclusiones de esas encuestas, a cómo tenemos que reaccionar. La experiencia del paciente, pues bueno, es más avanzada, más compresiva, pero al final el paciente sigue sin estar informado lo suficiente cuándo tiene que estar, cómo tiene que estar, dónde tiene que estar y con la frecuencia que habría que hacerlo, ¿no? La seguridad quizás es de lo que más ha apostado, de lo que más hemos avanzado, pero seguimos haciendo campañas de sensibilización de lavados de manos. A mí me pone un poco nervioso. Yo creo que a estas alturas del partido eso debería ser para llamar al juzgado de guardia cuando vemos algún profesional que todavía no cumple los protocolos adecuados de lavado de manos. Protocolos, procedimientos, gestión por procesos, gestión de procesos, el Lean Management. Hemos ido quemando palabras. No sé, yo llevo más de 25 años dedicándome, entre otras cosas, a la gestión de procesos. No me lo sé todo ni mucho menos, pero encuentro compañeros que soy consciente de que nunca lo han intentado emprender, pero que han leído un par de artículos y dicen gestión por procesos, eso es muy antiguo, si eso es del siglo pasado, la FQM, no sé qué, pero la discrecionalidad en todos nuestros servicios sigue siendo en algunos casos insoportable. Y los sistemas de información también se avanzan muchísimo. Ahora, afortunadamente, tenemos la historia clínica electrónica, el data mining, la inteligencia artificial empieza a asomar, la real no tanto, pero aún así, con esa cantidad de datos que tenemos, es que evaluamos poco, sacamos pocas conclusiones de esa maravilla y de esa gran riqueza de información que tenemos. Y por último, pues creo que otro gran fallo que cometemos es no abordar las herramientas en su conjunto. No podemos ir con un destornillador solo por la vida. Esto tiene que ser una caja de herramientas que tenga todas las disponibles para utilizar cada una en el momento adecuado. Y hacer seguridad al paciente sin abordar gestión de personas, a mí me parece un equilibrio en la cuerda muy complicado de hacer, ¿no? O hacer gestión de lista de espera sin abordar la eficiencia o el uso racional de los medicamentos, lo mismo. No liberamos suficientes recursos, como decía Boro o Fernando también, para dedicarlo a otras cosas, ¿no? Y no sé si acabamos de creernos también que el sistema sanitario no es que sea complicado, es complejo. Complicado es hacer un coche, pero si tenemos las piezas, las herramientas y el manual de instrucciones, nos salen coches muy parecidos siempre. En cambio, cuando estamos con organizaciones, con personas, con comportamientos, gran parte de las cosas son impredecibles. Estamos más cómodos profundizando en lo que ya sabemos, ¿no? Y nos da un poco de miedo lo que desconocemos, pero o nos metemos de lleno en eso y estamos con una observación continua y una gran rapidez en la respuesta, que no suele ser lo que mejor hacemos, o vamos a avanzar muy poco, ¿no? Y lo que es peor, no tenemos a la sociedad y ni siquiera a la mayoría de los compañeros y compañeras profesionales con nosotros. Vivimos en pequeños mundos de calidad, de gestión, de economistas, de lo que sea. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues competencia. Afortunadamente en esta sala y fuera pues hay muchísima competencia. Sabemos mucho, por qué no decirlo, pero más sistemática. Una sistemática que va de la mano de la constancia. No podemos quemar herramientas sin haberlas sacado hasta que la parte del destornillador no esté Roma. No vamos a comprar otra herramienta. Hombre, vamos a explotar lo que tenemos porque lo anterior no es peor. Simplemente es que igual no hemos acertado en cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo o que tenemos que aprender más de ello, ¿no? Ser muy constantes, el compromiso, esta palabra mágica que nos facilita casi todo, y la decisión y el valor necesarios para el día a día, que es la pelea que más nos cuesta, la lucha contra la frustración, por ejemplo, saber lo que habría que hacer, pero que no podamos por una cosa y otra, pues seguir para adelante. Y, cómo no, las alianzas.
Esta segunda parte de alianzas con la sociedad, ¿no? Porque solos ya vemos que avanzamos poco, somos bastante lentos, pero para ello necesitamos mensajes muy claros, comprensibles y rotundos. No podemos seguir hablando en argot. No podemos decir que la necesidad de la curva de aprendizaje y el expertise de los grupos profesionales especializados necesita incrementarse para mejorar la seguridad del paciente. Hay que decir que tener 4 veces más de servicios de neurocirugía o de cirugía vascular en el Estado genera X muertes, complicaciones, infecciones y muertes evitables, porque es así, ¿no? La continuidad en los mensajes, sobre todo porque hay una gran competencia en los mensajes. Y una pequeña reflexión que alianza no es utilización. Alianzas tú ganas, yo gano. En la pandemia, por ejemplo, el sistema sanitario fue un gran aliado de la sociedad y, de hecho, hasta aplaudían por los balcones, ¿no? Pero después, pues parece que se olvidó de repente y últimamente con las mareas blancas ha habido muchísima ciudadanía que ha salido a manifestarse, a apoyar al sistema, pero en cuanto a algunos colectivos sanitarios se les ha subido 300, 400 euros, pues se ha disuelto todo, ¿no? Alianza tiene que ser preocuparnos en lo que es importante para nosotros y sabemos que es imprescindible para la sociedad luchar por ello, ¿no? Y buscar estos puntos de inflexión que no sabemos muchas veces por qué ocurren en la sociedad, el Me Too, el se acabó de la selección femenina de fútbol, estos momentos que de repente todo cambia, pero que tenemos que estar totalmente preparados para en este momento salir con la mochila y empezar a implementar muchas de las cosas que tenemos en la cabeza. Bien, esto no es tan sencillo porque son 5 normalmente los grupos de interés, pero a su vez hay muchas organizaciones con intereses a veces enfrentados entre ellos, con lo cual hay que seguir trabajando, por supuesto, el paciente como aliado, los profesionales como aliados, como decía también ayer Repu, pues aquellos líderes de opinión, bueno, enfocar los esfuerzos, pero ganarnos la sociedad para que pelee con nosotros para esta transformación. Porque si la sociedad lo exige, el sistema sanitario cambiará. Si no, los políticos o los consejos de administración de las empresas privadas no se van a mover hasta que les obliguemos, ¿no? Bueno, los proveedores cambiarán porque bueno, tienen bastante instintos para moverse por donde va el viento o donde hay que engrasar la máquina en caso de los barcos de motor y bueno, aportando valor añadido, por supuesto, a veces. Bien, en este contexto escribí un bienintencionado artículo y posiblemente bastante torpe y limitado en un periódico que le llamaba El sueño de la salud y que empezaba así. He soñado que la ciudadanía estaba más orgullosa de su sistema público de salud que de su equipo de fútbol. Y creo que esto es alcanzable y que es legítimo y que además es que es muy importante para la sociedad, ¿no? Bueno, la mayoría de los que me conocían o que lo leyeron me dijeron, ¿y qué te tomas antes de dormir? Pásame algo también, ¿no? Joder, qué buena calidad tiene y tal. Y otros me decían, yo también tengo ese sueño. Pero no es cuestión de soñar solo, sino de pelear, ¿no? Y bien, y que acababa, igual he acabado yo, no. Pues que acababa con un llamamiento a... Igual he agotado la pila y todo, ¿no? A vosotros seguro que sí, pero si he conseguido la pila. Bien, que la salud es responsabilidad de todas y cada una de las personas y, como veis, un llamamiento a la acción de que hay que empezar ahora mismo a hacer las cosas. No mañana, como dice José Mota, ¿no? Mañana no, ahora. Bien, para contestar a esta pregunta inicial y para ir acabando, pues ¿qué necesitamos? ¿Influencers o activistas? Como es obvio, las dos cosas. Aquí deberíamos estar más activistas porque somos los que conocemos, los que peleamos en el día a día con la calidad, con la gestión y los que tenemos el conocimiento. Pero es imprescindible, insisto, estas alianzas con la sociedad, que ahí nos pueden ayudar mucho los influencers. Algunas personas pueden ser activistas e influencers, pero es muy difícil ser tan perfecto, ¿no? Ni siquiera yo que soy de Bilbao, o sea que imaginaros el común de los mortales, ¿no? ¿Y cómo nos necesitamos mutuamente los activistas y los influencers?
para multiplicar el efecto de lo que hacemos. Es decir, aprovechar todas las posibilidades de influir en las opiniones, en cada momento, en cada comentario. En vez de comentar las películas o lo que sea, no sé, influir en estas pequeñas opiniones del día a día. Y aquí quizás SECA, y además de SECA, una gran asociación de asociaciones científicas, podría y debería tener mucho impacto en esta pedagogía ciudadana, porque todavía tenemos credibilidad, porque tenemos mucho conocimiento, porque si nos aliamos con personas o colectivos que comuniquen realmente bien, pues no sé, me parece imprescindible abordarlo, ¿no? Y SECA puede tener, desde luego, conocimiento sí, y recursos también, y solo faltaría la voluntad y el acierto en el desarrollarlo. Y desde luego un activismo pues valiente, diario, sostenido, que esto siempre es y será una decisión exclusivamente personal. Hay personas que se dejan arrastrar por la corriente o que se montan en el carro para que les lleve, y otras personas que tiran del carro. Necesitamos cada vez más, porque es un momento magnífico, esas personas, esos colectivos y esos profesionales que sigan tirando del carro como vosotras y vosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias Óscar, muchas gracias a los tres. Hemos recuperado un poquito el retraso de tiempo que teníamos, y podemos disponer de unos minutos para alguna pregunta. Sobre todo si yo consigo ver las manos desde aquí, si me cambian las luces, y si no... Sí, yo he salido ahí porque me estaban machacando las luces. La maquilladora no me ha quitado los brillos. Hay que dar fatal. A mí sí. Veo muchas manos levantadas. A ver, mientras que lo pensáis, voy a hacerle yo alguna pregunta. Fernando, entiendo que había un cierto sarcasmo, ¿no?, con eso de los economistas, para qué servían y tal, y la toma de No, era sincero. Pero te lo digo por lo siguiente, porque está claro que tenemos, y hace tiempo que lo sabemos, un trabajo conjunto, calidad y economía de la salud, en todo lo que nos une, ¿no? No solo la eficiencia, la vía del coste de oportunidad, identificar la efectividad, para, en alguna medida, que era un poco lo que te quería preguntar, ¿qué piensas tú? ¿Cómo podríamos empezar o impulsar, ¿no?, a ordenar esas intervenciones sanitarias en el contexto del Sistema Nacional de Salud? De una manera concreta, es decir, ¿cuáles serían las medidas que se podrían adoptar? Porque, y termino, en cualquier caso, cuando tengamos esa información, la decisión tampoco la tomaremos nosotros. Se entiende que es una decisión de carácter social que sobrepasa no a los economistas, sino también a los sanitarios, ¿no? O sea, no somos el conjunto de profesionales los que tenemos que decidir cuáles son las prestaciones que necesitan nuestros ciudadanos o van a tener nuestros ciudadanos, sino que debería ser un debate social, en definitiva. Nuestro papel también es un papel de técnicos que conjuntamente trabajemos para poder ordenar esas intervenciones. ¿Tu opinión? Sí, evidentemente, empezando por donde has terminado, ¿no? El proceso de toma de decisiones a ese nivel y a cualquier nivel tiene que contar con la implicación de la sociedad y las preferencias sociales, ¿no? Decía Óscar hace un momento, cuando hablaba de buscar una alianza que implique a la sociedad. Yo anotaba aquí que hay que ganarse a la sociedad en el sentido de estar alineados, ¿no?, en esas ideas. Y eso tiene un componente pedagógico, ¿no?, que explicarle a la población todo esto de los despilfarros y por qué a veces decir que no a una determinada prestación es mejor para todos, incluido el propio demandante, ¿no? Pero desde el punto de vista de la articulación de la incorporación de estos criterios de eficiencia, de racionalidad por ejemplo, la ampliación de la cartera de servicios o su revisión y tal, yo creo que ahí lo fundamental es buscar estructuras institucionales que lo hagan posible, ¿no? Es decir, los economistas venimos desde hace mucho tiempo reclamando lo que algunos llaman el hispanais, ¿no?, una especie de autoridad independiente que haga evaluaciones o promueva las evaluaciones y las coordine y las eleve luego a los decisores, porque no había sarcasmo ninguno en lo que yo decía antes, que al final nosotros somos, como decía Collier, sirvientes, ¿no? Estamos al servicio del que toma las decisiones. Pero sí que debe haber una arquitectura institucional que esto lo facilite, ¿no?
Y, hombre, habrá que ver cómo se acaba concretando este proyecto de ley que antes mostraba, que está ahora mismo en consulta pública sobre evaluación de tecnologías sanitarias, que pretende incorporar, quizá no de una manera homogénea, pero sí simultáneamente, todas las tecnologías sanitarias, no solo los medicamentos que estaban antes, tenían ya la salida esta de incorporación a la evaluación económica de los IPT. Quiero decir que al final tiene que haber una decisión social y, por tanto, política de qué instituciones queremos darnos para ordenar todo este tipo de procesos, ¿no? Yo creo que existe un gran consenso en general, digamos, académico, técnico incluso, que hay un entendimiento evidente entre los expertos en calidad, los economistas de la salud, los expertos en evaluación y en evaluación económica, y lo que hay que poner son los mimbres, digamos, legales e institucionales para que eso sea factible. Y explicárselo a la población, desde luego, porque si no... Y hacerlos partícipes, ¿no? Porque, por ejemplo, los británicos esto lo tienen muy claro, la forma de articular la participación ciudadana en este tipo de decisiones. Bueno, los humanos no tienen por qué ser racionales, sus sociedades tampoco. De hecho, lo demostramos muchas veces. Pero, por sacar un ejemplo más lejano, cuando enviamos consumimos un montón de recursos en sacar a 10 personas de una mina, 20 de una mina, para que mueran en el siguiente accidente en la mina siguiente, porque no estamos mejorando la seguridad de las minas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de estos. Los vemos en las películas, cuando hay un marine herido y van cayendo marines uno tras otro para intentar rescatar al marine herido, porque tenemos una regla que no es racional, que es que mueran 10 para rescatar a uno. Pero tenemos tres cosas debajo. Probablemente los marines no irían, o mucha gente no bajaría a la mina si no estuvieras seguro de que van a intentar rescatarte después. Y esto es difícil de contabilizar el valor que tenemos. O sea, las sociedades generamos solidaridad entre nosotros y eso a veces no lo contamos, pero hay mecanismos de solidaridad que pueden pesar más que un mecanismo racional mal contado. La economía tiene formas de abordar también estos problemas, pero bueno, no esto. Pero dicho eso, mecanismo básico para poner un poco de orden, que aunque el que toma decisiones y tiene la responsabilidad de tomarlas porque ha salido elegido en unas elecciones, y los economistas no, y los epidemiólogos tampoco, hacemos nuestro trabajo, ¿no? Tenga alguna forma de poner orden es clarificarlo. Las agencias de evaluación de tecnologías hacen este papel, lo hacen evaluando la efectividad, que es lo más importante en nuestro terreno, y evaluando el coste-efectividad y el impacto presupuestario, que sigue siendo importante en nuestro terreno, ¿no? Y ahí estamos muy cojos. La reforma que se propone, que se va viendo que se propone, genera muchas dudas por el papelajo que han sacado, que es un papelajo de estos de consulta inicial, ¿no? Pero a mí ya solo cuando alguien dice vamos a crear un sistema y usa la palabra sistema, yo no veo organización debajo, ¿vale? Y este es un tema en el que necesitas organización, digamos, porque además tampoco tenemos tantos recursos como para poder tenerlos fraccionados, disparatados. Ojo que no me estoy metiendo con las agencias y no me estoy diciendo que no se puede hacer una agencia de evaluación de tecnologías. Hispanais no me gusta el nombre, pero que no se puede hacer una agencia de evaluación de tecnologías en red. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, es una agencia en red. Una red de agencias es otra cosa diferente, ¿se entiende esto? Que una agencia en red. O sea, y aquí estamos así, no sé. Yo le veo poca perspectiva a que en España se pueda encajar, quitando los medicamentos, que sí que lo haremos, porque la agencia de medicamentos hace de papel, saliendo de su papel de regulador y yendo al de evaluación de tecnologías, lo ha venido haciendo. Dudo que avancemos mucho en esto en los próximos tiempos, ¿eh? Disculpa, no sé si hay alguna palabra pedida. ¿No? Bien. Otra cuestión quería plantear. Has hecho un análisis profundo y has trabajado mucho todo el tema del despilfarro y has hecho bastantes consideraciones con respecto a ese tema. Pero aunque sea una pregunta desagradable, dices, si tú tuvieras que priorizar de las áreas que has estudiado,
¿Dónde te parece que habría que meter el foco y que se pudiera meter el foco desde el punto de vista factible para tratar de disminuir esa ineficiencia que identificas? Cada entorno y cada cosa tiene una forma de abordarlo, ¿eh? Este es un sector donde hay cosas muy, muy distintas. Si hay una parte importante que es lo que estábamos hablando antes. Si alguien dice la ministectomía no está en la cartera de servicios porque no ha demostrado utilidad, no tenemos a miles de traumatólogos tomando decisiones sobre cada paciente cada día que tiene una ministectomía. Todo lo que es un abordaje global es muy eficiente, ¿de acuerdo? Hay otras cosas que son más complejas, hay otras cosas que tenemos que funcionar casi a nivel micro, tenemos que entrar en las decisiones. Pero digamos, el esquema, hay mil cosas que me llaman la atención, muchísimo abordaje, pero cuando entras, por ejemplo, en el manejo de los fármacos en los pacientes ancianos, pues vas perdido de evidencia, porque ensayos clínicos en gente de 80 y 90 años tenemos poco. Es decir, y con 10 fármacos, 15 o 20 fármacos, menos todavía. Te estás manejando en otro terreno y ahí tienes que entrar en un juego distinto. Hay muchas formas de abordar los problemas de despilfarro. Siempre que puedes centralizar la toma de decisiones, que tienes una evidencia directa, puedes centralizarla, el impacto sobre la organización es brutal. Para otras cosas necesitas que tu organización sea inteligente, haberla transformado de forma que sea capaz de cazar la evidencia, incluso por difusión pasiva, los nuevos ensayos, los nuevos tal, y empezar a aplicarlos e introducirlos directamente. Nosotros estamos lejos de estas cosas. Si soy muy malvado, diría que si la menistectomía hubiera demostrado un valor excepcional al revés de lo que ha pasado respecto a la rehabilitación convencional, el que vende los repuestos de los aparatos de artroscopia habría hecho que estuviéramos haciendo 10 veces más y que esta medida se hubiera introducido. ¿De acuerdo? Si vamos al revés, el paciente, el no hacer, tiene poco apoyo de todo el contexto de una organización, ¿no? Entonces, un poco hay que entrar por ahí. Y, ya que estamos aquí, si hay que entrar por ahí, no hay que entrar de la forma que se entró con el no recuerdo ahora cómo se llama, la iniciativa esta de las sociedades científicas diciendo que 5 cosas no hay que hacer y que las 5 cosas eran todas del contrario, ¿no? Es decir, no, hay que hacerlo de otra forma. Pero ahí también hay problemas de control, quiero decir. Porque tú has señalado, por ejemplo, en un caso, no es solo que haya una decisión centralizada, ¿no? Y haya una evidencia, sino que, bueno, las colonoscopias, un 20% aproximadamente, una de cada 5, ¿no? No responden al protocolo que el propio centro tiene para hacerlo, ¿no? Que la sociedad europea tiene. O que la sociedad europea, y por tanto, digamos que ahí no es un problema de evidencia, no es un problema de recomendación, es un problema de difícil control luego de la práctica clínica en cada caso, ¿no? Y ahí tienes que entrar con el protocolo en cada caso y es más complicado. Aquí muchas eran, buena parte de las inadecuadas eran porque se saltaban los protocolos en los controles de enfermos oncológicos. Es decir, si su protocolo decía los 4, 5, 6 meses, en 4, 5, 6 meses llevaban 3 colonoscopias. Es decir, por mi parte, una última cuestión. Óscar, tú has dicho que en 2011 considerábamos que la transformación del sistema era importante, inaplazable, imprescindible, inexcusable. Y creo que estamos todos de acuerdo y estábamos entonces. Estamos en 2023. Probablemente no te voy a preguntar si estamos igual, peor o mejor, no te lo voy a preguntar, pero ¿el sistema es resiliente? ¿Somos incapaces? ¿O la resistencia al cambio son del propio sistema? O sea, el sistema se acomoda porque, casi utilizando las últimas palabras que habéis dicho uno de vosotros, cuando dicen, todo el mundo dice que hay que cambiar, ¿no? Lo que estamos haciendo porque es necesario cambiar. Pero cuando se intentan tomar medidas, nadie quiere ser el que cambie. O sea, tienen que cambiar los demás, ¿no? Es una cosa que nos sucede con muchísima frecuencia. El problema, mi duda, que es lo que quiero dejar ahí, ¿realmente tenemos capacidad dentro del sistema para provocar el cambio que el sistema necesita?
o el cambio, en el sentido que sea, no va a venir de fuera. Yo no lo sé, no tengo respuesta para eso. Pues no sé, puedo hacer una revisión y me invitáis en el 2033 para poder seguir compartiendo. No sé, yo creo que hay una unanimidad total en la necesidad del cambio en el sistema. Todas y cada una de las personas lo saben y lo dicen. Lo que pasa es que el problema es que esa unanimidad es que el que tienes que cambiar eres tú, o el político, o el otro, o el proveedor. O sea, que cambie el otro. Yo ya lo hago bastante bien y bastantes esfuerzos hago. Ese consenso de la humildad necesaria y la autocrítica necesaria por parte de todos para decir esto es mejorable y es importante que todos vayamos a la vez es el Me Too ese que comentaba, ese punto de inflexión que estoy seguro que va a llegar el momento, ¿no? Y la capacidad del sistema, hombre, tenemos un sistema muy pesado con normas yo creo que excesivamente generales y que se intentan aplicar además en todos los sitios a la vez de la misma forma y soluciones globales, herramientas globales con opciones locales quizás sea lo que nos puede dar esa agilidad. Lo que se puede hacer en un centro de salud es muy distinto a lo que se puede hacer en otro, o las alianzas locales en un sitio o en otro pueden variar el escenario totalmente y esas posibilidades de cambio. Pero sí hay mucha gente que quiere cambiar, ¿no? No solamente jóvenes o determinados roles profesionales. Lo que quizás no sabemos es quién tira la primera piedra o cómo tiramos esa piedra, ¿no? Yo sí confío en esa capacidad de cambio porque en pequeñas experiencias, en centros, en tal, se ve ese cambio. O sea, deja gente equivocarse, das la capacidad de equivocarse y das la confianza necesaria para hacer cosas y la gente va sola y ya sabe, si solamente hiciéramos el 50% de lo que sabemos que funciona, algunas de las opciones que hemos visto y estamos viendo a lo largo del Congreso, con eso el sistema despega, o sea, es satelital, no solamente avanzar, ¿no? O dejar de hacer el 50% de las cosas que sabemos que no funcionan. No digo el 100%, que eso no existe nunca, ¿no? Pero bueno, ese poco a poco de mejora continua y de saberlo. Yo sí confío que todo puede ir a peor. Bueno, A ver, el sistema sanitario español tiene dos grandes problemas. Uno es que hay muchas cosas que funcionan mal y otro es que hay muchas cosas que funcionan bien, ¿vale? O sea, y parece mentira, pero no, esto hace que tenga apoyos y desapoyos. Y luego una situación de historia funcional, de régimen, que nos permita a todos los que trabajamos dentro, a unos más que otros, otros menos que más, vivir en un confortable malestar, ¿vale? Podemos estar cabreados, podemos no sé cuántos, pero vivimos bastante bien en este malestar, incluso los sectores que podrían estar peor todavía, ¿no? Y esto crea una situación de pareja sin liderazgo para el cambio, sin ningún grupo especialmente... Fijaros que en toda la pandemia han salido miles de grupos a decir, miles de sectores de tal, a decir qué importante es la preventiva, qué importante es la micro, qué importantes son los que hacen secuenciación, qué importante esto, pero no estamos hablando de una cosa que funciona en conjunto. La enfermería, ¿no? O sea, no hemos salido de posiciones comunes. No quiero hablar de los sindicatos, que parece que quieren que sigamos en los años 70, ¿no? Incluso antes, en cuanto a organización, estas cosas, ¿no? O sea, no parece que en este momento haya nadie tirando de una reforma que la población pide a gritos. Y cuando digo pide a gritos me refiero sobre todo a la atención más cercana, más primaria. Los hospitales siguen manteniendo un enorme prestigio. Siguen siendo centros que sacan adelante niños de 6 meses y de 5, que hacen trasplantes de todo y que tratan de una forma espectacularmente. Y otro lado vamos teniendo más líos. Unas cosas compensan las otras. Entonces, o abordamos el tema, y ya digo, no hay nadie, no quiero meterme ahora con nadie, ¿no? pero los pactos que estamos viendo y tal están diciendo más de lo mismo, no están diciendo cambiemos, están diciendo pongamos más recursos en sanidad, que igual nos va bien también, pero no están diciendo cambiemos la forma en que atendemos a las personas. Yo creo que esto es lo que podemos esperar en los próximos tiempos. Y no digo que sea malo ni bueno. Podríamos hacer cambios a peor y siempre se puede empeorar. Hemos demostrado una gran capacidad de esto a veces
y podríamos hacer cambios a mejor, ¿no? También creo que toca experimentar cosas, ¿eh? Que una organización más flexible permitiría que pudiéramos ver algunos sitios que hacen cosas que les va mejor y que permite que otros las comparen. Y también creo que hay muchas cosas que van mejorando. Digo, no es un sistema que esté en derribo. Es un sistema que funciona medianamente bien, algunas cosas muy bien y algunas peor, y que el pronóstico de seguir así no es tan bueno, porque nos vamos distanciando de que la gente nos quiera. Y esto es muy mala cosa en un sistema que vive de que la gente te quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os recuerdo el código y os recuerdo las encuestas y dejamos pase a la siguiente mesa temática. Gracias. Gracias.